Hermanos, buenos días. Vamos a iniciar este taller. Me gustaría, por favor, que tome su Biblia y vaya al libro de Romanos. Vamos a optimizar el tiempo. Esperamos Dios nos ayude a terminar todo lo que traigo para compartir. Romanos capítulo 1, por favor, en sus Biblias. Y leemos estos dos versículos tan conocidos, muy repetidos quizás, versículos 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sé que saben que el tema que tengo es el Evangelio bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana. Y cuando nos referimos a Evangelio, nos enfocamos que son buenas noticias de salvación, sé que lo sabes, mediante su Hijo Jesucristo. Pero, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? ¿Cuál es la diferencia si usted cree al igual que un católico en la deidad de Jesús, por ejemplo? ¿O cuál es la diferencia si usted cree al igual que un católico que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, es Dios y hombre perfectamente? Ellos también creen igual. ¿O cuál es la diferencia si usted cree que al igual que un católico, que Jesús murió y resucitó? Si nos centramos en esas cuatro preguntas, no hay diferencias, al menos de forma intelectual, no hay diferencias. Tenemos el mismo contenido de información, al menos de forma primaria. Pero creo que hoy, con lo que escuchamos del pastor Carlos, encontramos el punto de inflexión respecto a las diferencias marcadas, obviamente, que existe ante los católicos romanos y nosotros los creyentes, o como se nos denomina, protestantes. Y eso estuvo en la historia en 1517, con lo que ustedes escucharon de Martín Lutero, que él intentó introducir reformas en la Iglesia Católica Romana y tuvo su origen y la diferencia en todo lo que dice la palabra de Dios, y en ese término conocido como solo escritura. Yo creo que ahí parte la diferencia entre estos dos ámbitos. Fue la palabra de Dios lo que nos marca la separación contra el catolicismo romano, lo que creemos. Y sabemos que para Martín Lutero no fue fácil, sus reformas no fueron aceptadas y se colocó un cisma, una separación notoria, vital hasta nuestros días, en lo que se denomina la iglesia evangélica o protestante y lo que ellos continúan haciendo o mal enseñando o teniendo el evangelio bajo la sombra de sus doctrinas fuera de la escritura. Sé que usted comprende que ahí no inició la iglesia, obviamente. La iglesia bíblica nació en Hechos capítulo número 2. Pero Martín Lutero, al igual que otros reformadores, ellos fueron instrumentos de Dios usando la palabra viva para que obre a favor de los necesitados hombres pecadores. Así que vamos a ir notando las diferencias primero, esas diferencias que provoca la palabra de Dios entre los católicos romanos y los que somos bíblicos, y luego llegaremos al punto culminante por lo cual ellos no son nuestros hermanos conforme a la Escritura, y ahí nos vamos a centrar. Una de las diferencias, obviamente, es la autoridad. Los católicos romanos creen en tres tipos de autoridad. Ellos ponen a la Biblia, la tradición y el magisterio, entiéndase por el Papa y el clérigo, ponen al mismo nivel de autoridad. Por eso ellos rechazan y rechazaron a Martín Lutero, porque ellos no creen la sola escritura, no lo creen ellos. No creen que la Biblia es suficiente, contrario a nosotros, que creemos que tenemos todo para la vida y la piedad. Ellos creen en que la Biblia y la tradición del sagrado catolicismo romano son importantes para el cristianismo. Por eso, y de ahí se arraigan muchas doctrinas de esta creencia de ellos. De ahí se basa el purgatorio, rezar a los santos, adorar a María, venerarla, etcétera, etcétera. Entonces ellos subestiman como autoridad la Escritura. Nuestra visión es diferente. Para nosotros la Biblia es la máxima autoridad en la fe y en la práctica. Para nosotros los creyentes bíblicos.
Es la única fuente de revelación especial de Dios a nosotros. Y no nosotros, a la humanidad entera. A la humanidad. Y como tal nosotros enseñamos que es necesaria ir a la Escritura para ver nuestra condición y clamar por perdón. Y también edifica la iglesia solo a través de la Escritura. Nosotros creemos lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es exhalada, sería la mejor palabra que inspirada, ¿verdad? Exhalada como cuando hablas, botamos airecito. Esa es la palabra ahí en el griego. Exhalada por Dios, hablada por Dios. Nuestra Biblia dice inspirada, pero sería la mejor traducción. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí dice claramente la suficiencia e inerrancia de la palabra a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Además, la Biblia de los católicos, sé que usted lo sabe, tiene libros deuterocanónicos ahí en el Antiguo Testamento. Y esos libros son Tobías, Judín, Macabeos, etcétera, etcétera, que son libros apócrifos realmente. Ahora, ¿qué es apócrifo? Supuestos. Eso significa fingidos. Por eso nuestro Antiguo Testamento es más corto. Otra diferencia con ellos es que los católicos reconocen 7 sacramentos. Bautismo, confirmación, eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Nosotros, bíblicamente hablando, ¿cuántos hay? ¿Solo hay? 2, ¿verdad? Sería en este caso, ¿cuál es? El bautismo y la cena del Señor, lo que Cristo transformó, ¿verdad? Sería la Eucaristía, podría llamársela así, lo que es la cena del Señor. Cristo transformó la cena pascual en la cena de Él, en su honor, en su muerte, en su gloriosa obra de redención. Otra diferencia, que vemos que ellos veneran a María, a los santos, a través, y dice que intercedan por sus fieles, por eso acuden a ellos. Y nosotros eso lo consideramos, la Biblia lo considera idolatría. Toda oración debe dirigirse ¿a quién? Enseñó Jesús, al Padre, a través o la autoridad de Jesucristo, según Juan capítulo 14. Y dice también Timoteo que Cristo es el único mediador entre el cielo y la tierra. Otra diferencia, la estructura de la Iglesia Católica habla de la jerarquía del Papa y lo llaman el vicario de Cristo. Un vicario que es un sustituto, él toma el lugar de Jesucristo. Es una blasfemia eso realmente. Y él se muestra como la cabeza visible de la Iglesia. Y dice que todo lo que él dice, todo lo que él habla, se lo considera ex cátedra. Eso es un término interesante. Ex cátedra significa que tiene toda autoridad sobre asuntos de fe y la práctica. Así que para los católicos, cuando habla el Papa, cierra la Biblia porque lo que él dice, eso es el asunto de fe, eso es ex cátedra, esa es la práctica. Así que son consideradas esas enseñanzas de ese hombre pecador como infalibles y obligatorias para todos los cristianos, ¿no? Cristianos, para nosotros no. Para nosotros no ocurre eso, porque la Biblia enseña que tenemos un sacerdocio, ¿cuánto? 1, 2, 3, no, todos los creyentes. ¿Dónde está eso? 1 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9, está allí que tenemos nosotros un sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Él, ¿a quién? A toda la tierra, por decirlo así. Que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, que es la verdad del Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros no hay ningún ser infalible, ¿verdad? Todos los hombres son falibles. Aún el más predicador ostentoso o reconocido por su trayectoria es infalible. Juan Calvino se equivocó, Lutero se equivocó, Sproul se equivocó, MacArthur se equivocó y todos se equivocaron. La palabra de Dios no se equivoca. Entonces, nosotros creemos eso. Creemos en la autoridad claramente de la Escritura. Y esa solamente es infalible, nada más. Solo la palabra de Dios. Otra cosa del catolicismo es que enseña que solo la Iglesia Católica, o sea, la estructura, la organización, puede interpretar la Biblia. Pero ¿qué dice la Biblia? No. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros los protestantes creemos que Dios envió al Espíritu Santo para morar dentro de todos los creyentes nacidos de nuevo, capacitándonos a los creyentes para comprender el mensaje de la Biblia. Eso lo vemos en Juan 14, 16. El Señor Jesús en intimidad, conversando con sus
discípulos aquella noche, le dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Otros pasajes, Juan 14, 26, primera de Juan 2, 27. Entonces, esa diferencia tenemos contra la Iglesia Católica. Sé que las conoces quizás, pero hemos llegado al punto de la mañana del taller. La diferencia primordial hacia la Iglesia Católica es el destino eterno de los hombres. El destino eterno de los hombres. Ya sea el cielo o el infierno, así. O hay salvación o perdición eterna. Y la predicación del Evangelio define esa realidad. Por eso leímos estos dos versículos cuando iniciamos. O estás en un evangelio bajo sombras, o vamos a un evangelio puro que salva a los pecadores. Ellos han tenido un evangelio y tienen un evangelio bajo sombras. Por eso hoy vamos a comprender a la luz de este libro de Romanos. Ahí arrancamos recién. 3 verdades inalterables que nos enseñan la salvación en Cristo. Estas 3 verdades usted tiene que tenerla en su mente para tener el correcto evangelio que salva. La primera, la justicia de Dios. La segunda, la injusticia de los hombres. Y la tercera es maravillosa, la justificación eterna de Dios. Esa doctrina es la que vamos hoy, en esta mañana, a llegar allí. La justicia de Dios hay que entender para entender el Evangelio. Para entender el Evangelio debo entender la injusticia de los hombres. Y para atesorar el Evangelio entonces debo deleitarme en la justicia eterna de Dios. Vamos a arrancar en el versículo número 16. Pablo está escribiendo de la ciudad de los Corintios. Trasládese el año 56-57. Ahí está Pablo escribiendo en su tercer viaje misionero, conforme al libro de los Hechos. Si usted comprende estos 2 versículos, entendió todo el libro de Romanos. Note lo primero que dice en el versículo 16, hay un conector gramatical. Es importante la gramática porque es un libro, ¿no? La Biblia. Así que dice, ¿por qué? Eso es un conector gramatical. Y yo entiendo lo que dice el 16 y 17 cuando he entendido lo anterior. Porque el por qué es un conector de consecuencia. ¿Qué es lo que viene diciendo Pablo? Vaya al versículo número 10. Esto era la intención de Pablo antes de llegar al 16 y estudiarlo. Mira lo anterior, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué quiere Pablo? Quiere ir a Roma con ellos. Quiere estar con estos creyentes. Ahora mira el versículo 11. Porque deseo veros. ¿Sí ven? Deseo veros. Ahora, ¿para qué quería ir? ¿A tomarse una foto con ellos? No, ¿verdad? Dice, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Yo le añado en la fe, ¿verdad? Confirmado en el Evangelio, lo que va a decir más adelante. Note, Pablo quería asegurarse a los romanos, yo quiero ir porque quiero darles la pureza del Evangelio. Y con eso confirmarán su fe. Ahora mira el 12. Esto es, mira el objetivo de su visita. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, noten, que nos es común a vosotros y a mí. Ese es el motivo del viaje del apóstol Pablo. Quería ir a predicarles el evangelio afirmando, como hoy escuchamos, ¿verdad? De 1 Corintios 15. Y eso es cierto porque esa carta ya estaba por otros lugares porque fue desde Corinto. Entonces, al llegar acá entendemos que Pablo quiere llegar a, como cuando uno toma una mazorca de maíz y desgrana cada granito, ¿cierto? Él quería hacer eso con los romanos y lo detalla en el versículo 16 y 17. Detalla, les da el avance antes de llegar a ellos. Aquí les doy el avance en toda la carta. Por eso digo, si no comprendemos bien el 16 y el 17, incluso yo me atrevo a decir, no vamos a comprender lo que es el Evangelio.
El evangelio puro, el evangelio bíblico. Entonces, porque, versículo 16, acompáñeme allí. Ahora, mire que en el 15 también le dice otra vez, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Mire, también a vosotros que estáis en Roma, sigue con el mismo deseo, antes de llegar a nuestro pasaje. Ahora lo detalla, porque quiero ir a ustedes, pero quiero que vivan como yo vivo, dice Pablo. ¿Cómo vivo yo? No me avergüenzo del evangelio. Ese avergüenzo en griego, mis queridos hermanos, tiene un efecto indicativo que significa, no estoy siendo avergonzado, significa en el griego. Significa, no estoy siendo avergonzado. Aunque todos me traten mal, aunque hablen que soy un falso apóstol, como lo estaba viviendo para esta época, yo estoy en forma pasiva, motivado por la causa del evangelio. Es un estado de vida perenne, es una condición constante. Así que Pablo está diciendo, porque estoy siendo constantemente activado en fe por este evangelio que he creído y que creo todos los días de mi vida. Es la idea aquí. Porque no me avergüenzo. Y Pablo tuvo una vida terrenal bastante difícil. Si usted ha leído 1 Corintios, mucho sufrimiento por causa del evangelio. Fue encarcelado en Filipos, lo echaron de Tesalónica, lo sacaron en una canasta de Berea. Usted ha leído el libro de los Hechos. Fue despreciado en Atenas, fue burlado cuando habló de la resurrección de Cristo en Hechos 17. Fue juzgado como insensato en Corinto, por esto está la segunda carta de Corinto, donde él defiende su apostolado. Y fue apedreado en Galacia. Qué currículum vitae, ¿no? De sufrimiento por la causa de Cristo. Pero como él no se avergüenza del evangelio, entonces él nunca desmayó en su amor por predicar esta verdad. Ni críticas, no le importó burlas, ni persecución, ni latigazos, con tal de seguir pregonando este poderoso mensaje. Ahora, evangelio, ¿conoces tú? Evangelium en el griego significa buen mensaje. Esto era lo que se mandaba a decir cuando había buenas noticias a otro lugar geográficamente. Y Pablo quiere que los romanos comprendan que hablar del evangelio no es algo menor en la vida, sino que es lo más excelso sobre la tierra. Esa es la idea de Pablo aquí con los romanos. Él quiere que ellos comprendan que si él no se avergüenza, ellos entonces deben tener esto como lo más sublime sobre la tierra, lo más glorioso. Ahora, mira eso en el versículo 1.1, mira en tu Biblia, 1.1. Nota, esa es la causa del fundamento del hombre. ¿Cómo arranca Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, nota, llamado a ser apóstol, y mira esa frase, apartado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios, que le voy a hablar en el versículo 16, que estamos estudiando. Así que él va a definir en el versículo 16, hermanos, la majestuosidad de Dios. Él define en el versículo 16 la majestuosidad de Dios. ¿Por qué? Siga leyendo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esa es la esencia del evangelio. Poder de Dios. Si Dios eterno es la fuente del mensaje y Dios es todopoderoso, entonces este mensaje, por lo tanto, es todopoderoso. Todopoderoso. Y él le llama poder de Dios. Ahora, ¿dónde está ese poder de Dios que no se limita al tiempo, ni a circunstancias, ni a las naciones, ni a gobernantes, que tiene trascendencia eterna? ¿Dónde está ese poder? Él ya habló en la introducción de ese poder. Anda al versículo número 2 y ven leyendo conmigo hasta llegar al 6 y míralo como Pablo habla de ese poder de Dios. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 2. Hablando del evangelio de Dios, del 1, que él había prometido, nota, antes por sus profetas en las santas escrituras. Este es el poder de Dios, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 4. Mira el poder de Dios, que fue declarado Hijo de Dios, ¿con qué? Con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección
de entre los muertos. 5. ¿Y por quién? Nota el poder de Dios. Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. 6. Entre los cuales estáis también vosotros. Qué preciosa frase, ¿verdad? Llamados a ser de Jesucristo. Eso hace el poder de Dios. Y aquí está el Evangelio. Ahora me centro en el versículo 4 porque no quiero dejar pasar esa palabrita de declarado. Declarado es una palabra griega importante, hermanos, aquí en el versículo 4. Y es interesante porque significa horizonte. Esa palabra significa horizonte. Así como cuando tú sales de tu casa y ves un paisaje y ves el horizonte, tú puedes ver a lo lejos que como que el cielo se une con la tierra, así, como una línea. Es un horizonte, ¿verdad? Una línea. Esa es la palabra aquí. ¿Cuál es la idea entonces? Mira otra vez el versículo 4. Si está hablando de Cristo y dice que fue declarado, y la idea de declarado es horizonte, entonces, ¿ya vio lo que quiere decir? Quiere decir que el poder de Dios se manifiesta en que Cristo es el que une a Dios con la raza humana. Por eso Él es el horizonte. Él ha sido declarado el Hijo de Dios con poder. No porque resucitó. Siempre ha sido el Hijo de Dios, eterno. En la unión filial, en la Trinidad, en la eternidad pasada. En esa coexistencia, cocomunión del Padre, al Hijo y el Espíritu en amor eterno entre los tres. Siempre ha sido el Hijo eterno, filial del Padre. Desde antes de todo lo que existe. Pero al llegar al versículo 4 y Pablo hablar del Evangelio y decir que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, no significa lo que muchos creen, que entonces antes no fue Hijo. No, sí, siempre fue el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la bendita Trinidad. Lo que Pablo quiere decir es que si el Evangelio es su llamado del versículo 1 y por eso vive, entonces debe entender que el poder de Dios es en estar uniendo su salvación divina a los hombres pecadores. ¿Quién lo hace? El mediador, Jesucristo. Es la idea de Pablo aquí. Así que esa palabra declarado es importante porque significa distinguir también. Está distinguiendo al Hijo de Dios como Dios mismo en esencia. Véalo en el texto, por favor. Hijo de Dios. Nótelo allí. Según el Espíritu de Santidad, por la culminación de la obra de redención, donde no hay nada más que hacer. ¿Dónde está eso? Resurrección de entre los muertos. Porque por eso el versículo 5 dice que al haber completado la obra recibe la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Así que el Evangelio es el poder de Dios para la raza humana manifestado en el Hijo Jesucristo. Y sé que se ha escuchado predicaciones donde dice poder es dinamita, dunamis, ¿verdad? Ahora, sí es cierto, en la raíz de la palabra dice eso, pero no es para hablar de algo así que llega de una forma intempestiva, sino que cuando hablamos de dunamis o de esa dinamita, Pablo lo que quiere expresar es que el Evangelio es eficaz porque trae la omnipotencia de Dios a la tierra. Hermanos, esto es maravilloso. El Evangelio trae la omnipotencia de Dios a la tierra. Decretado el Hijo de Dios, uniéndolo a través del horizonte que es Cristo para todo pecador. Ese es el poder de Dios, que puede transformar a hombres en nuevas criaturas, que vence la naturaleza pecaminosa del hombre, que Dios en esa omnipotencia de su mensaje otorga una nueva vida. Es la nueva vida que tenían los romanos. Mírenlo en versículo 8, véanlo otra vez, versículo 8. Esa es la vida que tenían los romanos, puede verlo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, dice Pablo, con respecto a todos vosotros, 1:8. Y mira, esa era la fe que tenían, de que vuestra fe, ¿qué dice? Se divulga por todo el mundo. Había sido efectivo la conversión, la transformación, la omnipotencia de Dios, el Evangelio. Pero recuerda, Pablo quería ir a
a confirmar eso. Quiero mostrarles también algún don espiritual en base a ese poder de la palabra de Dios en su evangelio. Hermanos, si no llego todavía al punto 1, yo creo que el tiempo no nos va a alcanzar, pero vamos a ir avanzando, hermanos. Porque cuando hablamos allí, queridos hermanos, de este poder de Dios y que se refleja en los Romanos según el versículo número 8, ahí dice, ¿para qué es el poder de Dios? ¿Para qué? Para salvación. Soteria, esa palabra. La intención de la palabra es liberación, es rescate, la palabra salvación. Liberación, rescate. Y si yo te pregunto en esta audiencia ahora, quizás yo te digo, ¿de qué te liberó? Muchos en el conglomerado evangélico dicen, Dios me liberó del infierno. O Dios me liberó de mi propio pecado. Bueno, todo eso es cierto, pero no es la causa principal. ¿Cuál entonces la liberación de que habla Pablo aquí, de este poder omnipotente de Dios, vale la redundancia, de este evangelio de salvación? ¿Para qué? ¿De qué nos está librando Dios? Si eso significa salvación, ¿de qué nos está rescatando Dios? No es el infierno, no es Satanás. Esos son beneficios de la salvación. Lo primero que el hombre es liberado, la causa de la liberación del hombre está en la eterna ira y en la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Dios tiene que castigar a todo pecador que rechace la obra redentora de Cristo. Por eso dice para liberación. Así que lo primero que hemos sido liberados los que estamos en Cristo es ¿de qué cosa? De su ira eterna sobre nosotros. Dios entonces, pensando hasta ahora, Dios envió este mensaje que salió de su fuente, el evangelio, para salvarnos de su propia ira, para ser rescatados de perdición, ser rescatados de la falsa religión, de la carga de nuestro pecado, para librarnos de nuestra ignorancia espiritual, escucha esta palabra, voluntaria. El hombre sin Cristo odia el mensaje del evangelio. Juan no dice eso. Amaron más las tinieblas que la luz. Si Dios no mete su mano, imposible. Mira por favor el capítulo número 2, versículo número 5. Note ahí por favor. Sepa usted que la ira de Dios se va a manifestar eternamente en el infierno, donde Dios estará derramando su ira cada milisegundo. Mire el versículo, capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué atesoras para ti mismo? Ira para el día y más ira, nota, y revelación. Nota la palabra. No dice revelación del juicio de Dios. No, dice revelación del justo juicio de Dios. Primer punto de este taller, la justicia de Dios. Si no comprendemos la justicia de Dios, no hay evangelio. Y ya vamos a regresar a nuestro pasaje. Solo quiero que vean lo que estoy diciendo. Versículo número 6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahora 8. Más ira. Pero ira y enojo, ¿qué dice? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad del evangelio, sino que obedecen a la injusticia carnal y moral de la esencia de hombres corruptos y depravados. Así que usted puede verlo allí. También dice lo mismo en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, que Dios, el Dios justo, va a pagar con tribulación a los que los atribulan. Esta fue realmente una promesa preciosa para aquellos tesalonicenses que estaban sufriendo con la persecución. Y dice 2 Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora lo que sigue es para temblar en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Si ahí terminaba el pasaje, bueno, pero no termina ahí. Segunda Tesalonicenses 1:9, lo completo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así se divide la raza humana, lo hemos escuchado hoy día, ¿no? Por un lado, los que se humillan al mensaje puro del Evangelio, y por otro lado, los que sufrirán la ira de Dios por tener desinterés por el Evangelio, como dice aquí Pablo. Ahora regresa al versículo 16 que estamos estudiando. Y aquí usted va a ver la gracia de Dios para la raza humana. La gracia de Dios para la gracia humana. Porque dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Encapsulado allí todo el mundo antiguo, ¿verdad? Lo más preponderante el mundo antiguo para aquellos días. Y está bien el orden, precioso, porque ¿de dónde sale la salvación? Dijo Jesús a la mujer samaritana, de los judíos, de él, ¿verdad? Entonces, primeramente, dice el texto, al judío primeramente y también al griego. Pero de la misma manera Dios no hace acepción de personas. Eso hablábamos el día de ayer. Ahora, todo aquel que cree. Entonces, ¿esto de qué te habla? Los beneficios de la salvación son exclusivos a todo aquel que cree. No dice a toda la raza humana. No es el universalismo de la Iglesia Católica Romana. No es el universalismo de la Iglesia Católica Romana. Se portan mal, van al purgatorio, rezamos un tiempo y plum lo saca, lo mandan allá, lo transfieren. No. Dice Pablo a todo aquel que cree. ¿Qué queda del otro lado, hermanos? Los que no creen. Es obvio, ¿verdad? Un niño comprende esto. Esa palabra creer en el griego es pisteu, significa tener fe con respecto a una persona o una cosa, es dar crédito. Por implicación, esa palabra en griego significa confiar. ¿En quién? Específicamente en Cristo, para bienestar espiritual, encomendar, fiar, guardar, confiar, creer, ser un creyente. Pero lo interesante de esta palabra es que dice a todos los que creen. No es al que creyó una vez y luego no creyó o quedó estéril, sino que continuamente está creyendo en el Evangelio. Y voy a tocar aquí una referencia cruzada, como cuando hablamos de Juan 3:16. Usted conoce ese versículo. ¿Qué dice ese versículo? De tal manera amó Dios al mundo, ¿qué más? Mandó su Hijo unigénito para que aquel que cree no se pierda. Ya, perfecto. Esa palabra está en el mismo tiempo que aquí. Y en el griego significa estar creyendo continuamente. No es que una vez, como decía Carlos hoy, hice una oración, repetí y ya. Estoy apartado, dice. No, eso no existe en la Escritura. No existe. Cuando dice aquí, podemos decir, para todo aquel que cree continuamente en Cristo. Esa es la enseñanza del verdadero evangelio. Está diciendo aquel que cree en Cristo continuamente. Está creyendo en el evangelio. Se predica el evangelio día a día a sí mismo. Y eso es una locura. Cuidado, van a decir, oye, fui a ese taller y ese pastor se rayó porque dijo que tengo que estar hablando a mí mismo. Bueno, yo le hago caso a la Biblia y sigo el consejo de David, que decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Verdad? Así que no estoy loco, todavía no estoy loco. Ok, entonces, vemos que la intención de Pablo aquí es el cristiano que vive en condición perseverante, continua, respirando y hablando de Cristo. Como Carlos hoy día habló. Eso es tener fe. Eso es creer. Y aquí puesto en mis notas, no existen creyentes apartados, no existen aquellos que solamente repiten una oración y creen emocionalmente o de manera ligera. Dice la Escritura, no tienen la fe salvífica. Ahora, quiero mostrarte 3 elementos. Este es un paréntesis del taller. 3 elementos que muestran la fe salvadora de alguien. ¿Ya? Eso es importante. Vamos a analizarnos también. Número 1, es mental. Ahora, ¿qué quiero decir por esto de mental? Se entiende el evangelio y se acerca a la verdad de Cristo en convicción.
otra vez, se acerca al Evangelio y se acerca a la verdad de Cristo en convicción mentalmente. Dice en su mente, Dios es veraz. Dios es veraz, es auténtico. Y si Dios dice mentalmente, si Dios dice que solo en Cristo hay salvación, entonces mentalmente tengo la confianza para salvación. El segundo elemento de la fe salvadora. Volvemos allí. La justicia de Dios en aquel que cree en el Evangelio tiene seguridad eterna. ¿Por qué? Porque ha sido capacitado para creer constantemente en el Evangelio, porque ha sido justificado. Ha sido justificado. No noten eso. Segundo, emocional. Mente, segundo, emocional. Sí, se dan cuenta que ya estoy medio loco. Ok, segundo, emocional. Primero mental, luego emocional. Segundo, al escuchar el Evangelio, esto produce a alguien que escucha el Evangelio y realmente llega a las profundidades del corazón. ¿Qué tiene? Tristeza por su pecado. Ahora sí, tristeza por su pecado, por un lado, pero por otro lado tiene gozo por la gracia de Dios en Cristo. Es decir, notan. Por un lado, tristeza por su pecado. Y esto es lo emocional de la fe salvadora. La primera mental, la segunda emocional. Es decir, escucha el Evangelio, tiene tristeza por su pecado, como dice 2 Corintios 7:10, ¿verdad? Que era tristeza para arrepentimiento. ¿Ya? Ahora, tercero, y este para mí es el que marca la esencia de identificar a alguien con fe salvadora. Es volitivo. Volitivo. Ahora, volitivo es voluntad, ¿verdad? En términos de voluntad. El creyente, entonces, así podemos ver a un creyente genuino. No solamente por las convicciones de su mente. No solamente porque emocionalmente fue causado tristeza por su pecado y cada vez que peca se siente triste, pero se pone a cuentas con Dios, pero tiene gozo por la gracia y por eso vive firme en Cristo. Sino, número 3, porque este creyente somete su voluntad a Cristo y pone su confianza en Él como su única esperanza eterna continuamente. Continuamente. Yo vengo de una denominación donde nos enseñaban de forma errónea que decían que la salvación se pierde. Y tú te imaginas con esa enseñanza fuera de la Escritura, tú pecaste en la semana, llegas a la iglesia y tú decías, y estás cantando y estoy en el infierno porque pequé, ¿sí notas? Pero si te portabas bien en la semana, ya llegabas al otro, estoy en el cielo, estoy caminando en las nubes, apártate que soy un querubín. Entonces, esa mala enseñanza parte de no entender, escuche bien, versículo 16 de Romanos 1. Porque estamos viendo solamente lo que dice. Entonces esas son las evidencias, salen que está bajo el señorío de Cristo. ¿Cómo crucificaron de una manera simbólica? Estoy hablando del pastor John MacArthur, cuando sacó, no cuando él lo descubrió, no, porque eso siempre estaba en la Biblia, sino que cuando él comenzó a predicar la salvación por el señorío de Jesucristo. Y ahí sacó 2 libros, el Evangelio según Jesucristo y el Evangelio según los apóstoles. Son los libros de MacArthur hablando de esto, pero le dieron duro allá en el norte de América. ¿Por qué? Porque decían, no, mira, hay gente que tiene a Cristo como Señor y hay otro que lo tiene como Salvador. O sea, es desobediente, pero ya en algún momento lo va a tener como Señor. Eso es herético. No, Cristo que dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Mátate a ti mismo, mata tu ego. Ahora tus deseos no me importan, dice Cristo. Ahora lo que debe importarte son mis deseos, mi palabra, mi voluntad. Para eso te salvé. Y realmente entendemos. Eso es lo que Pablo quiere confirmar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces el versículo 16, hermanos, ¿qué enseña? Bueno, que la evidencia que la salvación proviene exclusivamente de Dios. Porque es poder de Dios, no dice que es poder del hombre. Número 2, que es un plan eterno diseñado por Dios para pecadores arrepentidos, para aquellos que han de creer en Cristo. Y hermanos, viendo el versículo 16, es un golpe frontal de nocao para el ego del hombre.
¿Dónde está el hombre allí? Bueno, solamente es un beneficiario de lo que Dios hace en la salvación de su evangelio. Por tal motivo, número 3, no hay nada que agregar de parte de los hombres para querer ganarse la salvación. No hay nada que agregar. Y aquí viene la diferencia con la Iglesia Católica. Los católicos dicen que se obtiene la salvación a través de la fe. También lo dicen ellos, escuchen. También dicen que la salvación es por medio de la fe. Pero ¿dónde está la distinción? Escuchen. Ellos dicen, muy bien, la fe es inicial. Es el primer lugar que llegaste. Eso dicen los católicos romanos. Pero de ahí para allá, tus obras meritorias, los sacramentos, y ellos lo determinan como un proceso continuo donde el hombre mete su parte para tener salvación. Pregunto, ¿es eso lo que enseña Pablo en este versículo? Choca fuertemente. Por esa es la razón, como no hay nada meritorio en el hombre, entonces sus obras, qué fuerte fue allá Isaías, ¿no? Son como trapos de... Uy, yo sé que saben el significado de lo que significa trapos de inmundicia, ¿no? Bueno, ustedes saben, hermanos. No me hagan decir que era como algo totalmente repugnante, sí, de las mujeres, sí, repugnante, ¿me entiendes lo que quiero decir? Así Dios ve las obras que los hombres pretenden colocar como justicia. Y eso, hermanos, solo nos debe llevar a humillarnos delante de Dios. Que si estamos en Cristo, no ha habido nada bueno en nosotros. Y Pablo quiere transmitir eso. Y para detallar esa profundidad del primer punto, la justicia de Dios, está el versículo 17. Dice, porque en el Evangelio, nota, la justicia ¿de quién? De Dios. Ahí está, el Evangelio es la justicia de Dios. Se revela por fe y para fe. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el Evangelio puro? El propósito del Evangelio es mostrar qué cosa en la tierra, la justicia de Dios. Me lo dice Pablo. Por eso el Evangelio ha venido de lo alto. Porque quiere mostrar Dios su justicia en la tierra. Ahí dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Se quita la cortina, en el griego, se quita la cortina. Se revela la justicia de Dios. Entonces el Evangelio, punto número 1, si yo lo comprendo, entonces debo mostrar ¿qué cosa? La justicia de Dios. Por eso es que cuando evangelizamos mal. No arrancamos ahí, sino le arrancamos en que Dios te ama. Pero ¿qué es lo primero que debe arrancar? Según Pablo, hermanos, es la justicia de Dios. Y preguntarle, Dios es justo, tú eres injusto, ¿cómo estás tú delante de Dios? Ahí debemos arrancar. Si no predicamos mal el Evangelio. Bueno, y estamos guiándonos conforme lo que aquí ha puesto el Espíritu Santo. Como Pablo le dijo a los romanos. La justicia de Dios se revela entonces por fe. La justicia perfecta de Dios. ¿Cuál es el propósito? Entonces, darle a los hombres mediante su Evangelio salvación mediante la fe. Persuadirlos. Darle credibilidad moral. Convicción. Veracidad. Y segundo, dice para fe. Entonces, capacidad dada por Dios para creer constantemente. Pero no pierda un detalle, por favor. No pierda un detalle. La gran pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo tuvo que citar a Habacuc aquí? Porque dice el versículo número 17, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y nota su argumento sólido. Versículo 17, como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. ¿No les parece interesante que Pablo está hablando en el nuevo pacto, está hablando de la salvación, del poder del Evangelio, y toma el argumento de Habacuc? Mas el justo por la fe vivirá, para hablar de la justicia de Dios que se revela a los hombres. Es interesante lo que vemos aquí en el texto.
Quizás muchos lo leen rápido, no pueden ver la preciosidad que encontramos allí, porque Pablo está citando el Antiguo Testamento para afianzar este punto a los romanos. Ahora, ¿qué ocurrió en Habacuc 2:4? ¿Cuál era la condición de Israel cuando pronunció el profeta eso? Era tan rebelde el pueblo espiritualmente que Dios le dijo a Habacuc: diles esto, que yo hago una distinción entre los soberbios y los que tienen fidelidad y lealtad a mi pacto. Los que tienen confianza en Jehová. Así que esa frase, más el justo por la fe vivirá, se conecta con lo que vimos en el 16 de la exclusividad del Evangelio, y que solamente los hombres pecadores pueden recibir el beneficio de la salvación solamente por la fe. Y no solamente eso, sino que van a permanecer por esa fe eternamente. Van a vivir eternamente por esa fe. Esto es lo que la Reforma dijo: sola fe. Sola Escritura, sola fe. A eso se refiere. Ese es el punto. La salvación por gracia, solo por la fe y solo en Jesucristo, en el momento, atentos a esto, en el momento en que Dios justifica al pecador. Ese es nuestro tercer punto, pero me estoy adelantando. En el momento en que Dios justifica al pecador. Así que esto es lo que nos diferencia en el cisma ante los católicos romanos. Ellos dicen que el hombre no puede ser salvado solamente por la fe en Jesucristo, sino que necesitan bautismo, confirmación y todos los sacramentos. Pero Pablo muestra aquí a los creyentes de Roma: lo vital de la salvación radica en la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Voy a castigar a mi hijo para darte la justicia de mi hijo, dártela a ti, y que puedas tener fe en mi evangelio. Eso está haciendo Pablo aquí. Es radical entender la justicia de Dios en la salvación. Si entendemos eso, vamos a entender entonces el segundo punto: la injusticia del hombre. Y mire cómo está tan estructurado el orden, está tan claro. Si vas al versículo 18 y vemos la injusticia del hombre en adelante. Note, primero pone la justicia de Dios, versículo 16, 17, y luego pone la injusticia del hombre. Dice el 18, no vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, note ahí, e injusticia ¿de quiénes? Ahí está el segundo punto, la injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del versículo 16. El versículo 17, la verdad del Evangelio, que solamente hay poder de Dios en salvación a todo aquel que cree en Cristo. Esa es su justicia. Los hombres detienen eso. Y yo sé que tú conoces el pasaje, lo conoces. Entonces el hombre no tiene justicia aceptable a Dios, sino que más bien el hombre es merecedor de la ira de Dios. ¿O no dice eso el versículo 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que rechazan mi mensaje. Ahí está, otra vez. Aunque ya lo vimos en el capítulo 2, míralo en el versículo 18. Dios da por sentado también que todo hombre lo conoce sobre la existencia. Eso dice el versículo 19 y 20, hermanos. Todo lo creado da testimonio de su realidad. Versículo 21 al 23. Ahí también habla de la incapacidad y de la justicia del hombre para atacar e ir y blasfemar contra la esencia de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué dicen esos versículos? Resumiendo, ponen a lo creado en darle honor antes que al creador. Y cuando las injusticias de los hombres, esto sí vamos a ver juntos, cuando las injusticias de los hombres llegan al colmo por amar sus pecados, esto es doloroso lo que voy a decir, Dios los entrega a una vida
que refleje sus injusticias, sus inmoralidades, sus pecados, que lo sentencian a una vida miserable de perdición eterna. Una vez prediqué esto en una congregación y casi me pegan, porque el pastor de ese lugar que me invitó a predicar no estaba de acuerdo con lo que yo dije en el púlpito, de que Dios da la espalda al hombre cuando ama demasiado su pecado. ¿Dónde está eso? Versículo número 24. Para mí estos son los versículos más tristes del libro de Romanos, hermano. Mira el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora mira el 26. Note el énfasis otra vez. Por esto Dios, ¿qué dice? Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esta es la entrega de Dios. Es como que dijese: ¿quieres perderte en las drogas a pesar que te mando mi poderoso mensaje del Evangelio? ¿Quieres perderte en las drogas? Adelante. Hermano, esto es neurálgico. Este es el segundo punto. Esta es la injusticia de los hombres en esencia. Desde el vientre, dijo David. Esto es depravación total. Entiende ese concepto teológico, por favor. ¿Qué significa? La incapacidad del hombre de buscar a Dios por sus propios medios. ¿Dónde está eso? Romanos 3. No hay quien busque a Dios. Pero note eso, por favor, hermanos. Ahora mira, versículo 28. Mira el énfasis, hermanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Otra vez la frase. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, ¿qué era las cosas que no convienen? Del 29 al 31. ¿Qué vemos ahí? Atestados. Esa palabra atestados es como tener un vaso lleno con agua y meterle más líquido. Esa es la intención ahí. Es como que está diciendo: los hombres en su injusticia están así de abundante internamente, hermano. ¿De qué? Fornicación, 29, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. 30, murmuradores, detractores. Mira lo que sigue. Aborrecedores de quién? Odian a Dios, hermano. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. O sea, mentirosos, ¿no? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora mira el 32, hermano. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. A ver, espérate un ratito. Dios da por sentado de que todos los hombres que practican estos pecados, no me digas que tú no crees en mí. No me digas que fue tu sociedad o el lugar donde te criaste. No me digas, no le eches culpa a tus padres. No me digas que son las circunstancias. No me digas nada. Yo doy por sentado que mereces mi juicio. El hombre que pecare, ese morirá. Y mira lo que dice, que los que practican tales cosas son dignos de muerte eterna. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Hermanos, ¿dónde está que no hay excusa? Capítulo 2, versículo 1. Véalo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, estos son los que se creen buenos, ¿no? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Nadie puede burlar al Dios justo de la Biblia. Ahora, si no entendemos eso, ¿cómo predicamos el Evangelio?
2, sigue leyendo, hermano. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según es verdad. 3. Y piensas esto, oh hombre, mira, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio, que más adelante le llama justo, del juicio de Dios. ¿Cuál es la respuesta? No hay escape. 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Ahora, ¿dónde encontramos la benignidad, la paciencia, la longanimidad? Romanos 1:16, en el poder de Dios en el Evangelio. Esa es la bondad de Dios. Yo salía con mi hija de la casa, había unos testigos de Jehová, y ellos abordan, ¿no? Yo salía con mi hija de 16 años, cuando uno se me acerca, podemos hablar de Jesucristo y todo lo demás. Y yo lo único que le dije, mira, pero así como me escuchas, sal de esa secta, por favor. Si tú no crees que Jesús es Dios y hombre, te condenas eternamente. Mi hija que estaba al lado se puso blanca. Y yo le tomaba la mano y me hizo así, papá. Oye, qué vergüenza, ¿no? Y ellos, el señor que estaba con la señora, cuando yo le dije esto, él le dijo, vámonos. Porque parece que este es un hermanito de esos fanáticos. Pero el punto quería llevar no es a esa escena, sino lo que yo le dije a mi hija después de la escena. Le dije, Shirel, ¿tú sabes que yo estoy amando a esos hombres? Le dice, ¿por qué, papá? Pero les estoy llamando porque les estoy diciendo la verdad del Evangelio. Cuando tú predicas esto a los hombres, estás amando a los hombres. Estás amando al prójimo. Le estás diciendo que es injusto y que solo Él es justo. Y que solo por medio de Cristo hay salvación completa, no como los católicos romanos. Ya creíste en Jesús, tienes fe en Jesús, muy bien, tal sacramento, y ahora sí, métete al ruedo tú solito, porque ahora depende de ti. No es cierto. No es cierto, hermanos. Ahora mira más injusticia, voy a saltarme, capítulo 3. Mira toda esa sección. Capítulo 3. Yo sé que tú conoces esto, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni a uno. Ahora mira el 9. Porque en el 9 está toda la raza humana, ¿sí o no? Judíos, gentiles, todos están bajo el pecado. Ahí dice, el pecado sí es universal. Esto sí es universalismo. Toda la raza humana está infectada. Como está escrito, no hay justo. ¿Por qué? Porque el hombre es inclinado al mal, malvado en esencia. ¿Qué dice el Salmo 14:1? A ver, ustedes que saben bastante Biblia, ¿qué es Salmo 14:1? El necio dice en su corazón, no hay Dios. Bueno, esa es la idea aquí. Pablo tiene eso en mente. No hay justo ni aun uno. Versículo número 11, no hay quien entienda. El hombre es incapaz de captar la justicia de Dios fuera del Evangelio. Otra vez, el hombre es incapaz de captar la justicia de Dios fuera del Evangelio. ¿Por qué? Porque es injusto, dice el texto. Porque es injusto. El hombre natural no puede comprender la verdad de Dios. Es como que está diciendo allí Pablo. No hay justo ni aún uno. Versículo 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ahora, ¿no hay quien busque? Por eso todas las religiones falsas, como el catolicismo, son un vano intento de acercarse a Dios. Hacen lo contrario, ¿verdad? Ellos están huyendo de Dios, de la realidad de los seres humanos que buscan sus propios intereses. La Biblia afirma que el resultado de la obra de Dios en el corazón hace que el ser humano lo busque. Si el Espíritu Santo no lo convence de pecado, de justicia, de juicio, no hay salvación. Es por gracia. Tito 3:5 en adelante. No hay quien busque a Dios. No, es que no puede.
Todos están muertos en delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1 y 2. Pablo le dijo a la iglesia en Efesios eso. Todos están muertos en delitos y pecados. Pero por la misericordia de Dios, hasta la fe que tienen, se las ha regalado. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Tú has leído eso? ¿Qué más? Versículo número 12. Todos se desviaron. La intención en el griego es, se inclinaron en dirección equivocada. Así como una persona que va en dirección opuesta al objetivo. Todos los hombres están inclinados a dejar los caminos de Dios. Todos los hombres quieren vivir de manera independiente de Dios. Esa es la intención aquí. Se desviaron. Y si un hombre vive independiente de Dios, es un inútil, dice la Biblia. ¿Dónde dice? A una se hicieron inútiles. ¿Queda alguna duda? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. En resumen, no hay un hombre que con su propia justicia satisfaga al Dios justo. No lo hay. Versículo 18 es un gran resumen. Ahí mismo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así se diagnostica, Dios diagnostica así a la raza humana, así la define. No tienen temor de mí. Ahora, y si me porto bien, versículo 19, por si acaso, versículo 19, por si me porto bien, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Mira esto, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. No hay demostración alguna, y él dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como Pablo dice en Romanos 7, si no hubiese sido por la ley, yo no me hubiera enterado de mi avaricia, mi codicia, etcétera, etcétera. Y bendito sea Dios por los no de la Biblia. No matarás, no hagas esto. Bendito sea Dios por eso, porque eso cada vez nos dice y nos recuerda que pecamos. Los no de Dios son mayor bendición que los sí de Dios. Así que Pablo enfatiza, nada será salvo por sus obras. Por si acaso a los hermanos en Roma están pensando hoy una teología media católica. Nada de eso. Nada de eso. La ley da a conocer el pecado. Pero la ley ¿puede salvar en sí misma? No puede salvar. Avanza Romanos 7, versículo 7, solo para que lo veas. En la experiencia práctica vívida de Pablo. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Bueno, no, la ley no es pecado de ninguna manera. No, nada de eso. Ay, note, pero yo conocí el pecado, si no por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. 17. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muchos han intentado decir que Pablo aquí no es creyente. No, pero más bien este pasaje confirma que es creyente. ¿Qué es un creyente a la luz de la Biblia? Aquel que reconoce su lucha día a día con su propio pecado. Eso es un creyente. Ese es un creyente. Que todos los días está examinándose, que todos los días está delante de Dios en humillación, que está creyendo continuamente en la justicia de Dios en su Hijo. Y esto es básicamente, hermano, el hombre no tiene justicia que agrada a Dios, es un pecador por esencia, y nos lleva al tercer punto. ¿Cuál es la solución entonces para que el hombre pueda tener una relación genuina de salvación, de amor eterna con Dios? El tercer punto, la justificación eterna de Dios. Retrocede por favor al capítulo 3, versículo número 21. Estamos llegando a esta diferencia. Ya llevo 1 hora 3 minutos, hermanos. Téngame paciencia, ya termino. Téngame paciencia, por favor. Mire el versículo 21. El pensamiento de la justicia de Dios por medio del Evangelio. Pero ahora, note, ya dice que es injusto el hombre, capítulo 3. Pero ahora, aquí va otro pensamiento, ¿verdad? Aparte de la ley,
Qué precioso. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Se parece a Romanos 1:16 ese versículo, ¿verdad? Ahora mira el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mira la injusticia de los hombres, el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, hermanos. Si notan que en el versículo 21 al 23 se repiten nuestros dos puntos. Por un lado la justicia de Dios y por otro lado la injusticia de los hombres. Ahora 24. Ahí está el tercer punto de esta mañana. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí encontramos entonces, queridos hermanos, lo que nos separa de la Iglesia Católica Romana, lo que creemos de la doctrina de la justificación. Primero dice el versículo 24 que no nos ha costado nada, pero al Hijo de Dios le costó su vida, ¿verdad? Entendemos eso en el versículo número 24. Significa entonces, la justificación es un regalo de Dios al pecador arrepentido. Esta es la doctrina de la justificación. Y deben de saber que se repite 30 veces ese término. Ya me llegó la guillotina. 30 veces ese término. Ese término en el versículo número 24, justificados, atentos, en el griego, es un término legal forense que significa justo y tiene que ver con declarar justo a alguien. Así se aplicaba esta palabra. Eso que tú lees en el versículo 24, justificados. Y esa resolución de declarar justo a alguien, ¿qué incluía? Número 1, incluía el perdón de la culpa. Perdón de la culpa. Y número 2, omitía el castigo del pecado. Entonces la doctrina de la justificación, la hemos entendido, hemos escuchado esto, es declarar, que Dios declara en su gracia justo a alguien cuando deposita su fe en Jesucristo. Pero tiene dos aditamentos. Número 1, otra vez. ¿Cuál es? Perdón de la culpa. Y número 2, omitir el castigo del pecado. Y el 3 es lo que nos hace estar siempre en fe. La imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente. Es decir, la imputación es el traslado, es la transferencia, que en la cruz, Jesús, cuando dice consumado es, y así como el ladrón creyó que ese hombre es el Mesías, que podía librarlo de esa condición de maldad, Dios entonces transfirió la justicia de Cristo a ese hombre. En otras palabras, tú le diste a Cristo sus pecados y Cristo te dio su justicia. El Padre trató a su Hijo como un pecador siendo puro, nunca pecó, para tratarte a ti como a su Hijo, en amor. ¡Wow! Este es el Evangelio. Y es gratuito, dice el texto, un regalo de Dios al pecador arrepentido que cree en Cristo sin poner sus propios méritos y sus obras. ¿Cómo fue posible eso? Mira el versículo 24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto de redención era una imagen de la práctica antigua de los mercados en aquellos días de esclavos. Significaba pagar el rescate para lograr libertad a un prisionero. Por lo tanto, Pablo, ¿qué quiere que los romanos comprendan? Que el único pago perfecto para rescatar a los pecadores de la esclavitud del pecado y su merecido castigo fue en Cristo Jesús, y fue pagado el rescate a Dios Padre para satisfacer su justicia eterna. No le pagó al diablo. Hermanos, esta doctrina, ¿por qué todo este plan, Dios? Si le dijéramos nosotros a Dios en esta manera, ¿por qué todo este plan? ¿Por qué todo esto, Señor?
¿Por qué tu justicia? ¿Por qué la injusticia nuestra? ¿Por qué tu justificación eterna? ¿Por qué? Si hay respuesta. Versículo 25. Ahí está la respuesta. Hablando de Cristo, a quien Dios puso propiciación por medio de la fe en su sangre. Mira por qué fue todo esto. Para, que dice, manifestar su justicia. Para manifestar su justicia. Debiera terminar el versículo realmente allí. En la Reina Valera se agrega otra frase. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Creo que si hubiese terminado su justicia, hubiera tenido mejor la idea o comprensión. Creo que el versículo 26 debió haber comenzado en a causa de haber pasado. Pero la idea aquí es para manifestar su justicia. Para eso, Dios mostró públicamente en vergüenza a su Hijo por nosotros. Propiciación, sacrificio, apaciguó la santidad ofendida por Dios y su ira justa contra nosotros. Esa palabra se conecta con el propiciatorio, la cubierta del arca del pacto, donde se rociaba la sangre del animal sacrificado en el día de la expiación. Otra vez, el hombre es incapaz. Si muere sin la justicia de Cristo, pasará en el infierno eterno. Por eso que cuando un creyente muere, lo que está en el ataúd es un hombre o una mujer que tiene la justicia de Cristo. Y por esa justicia estará eternamente con el Padre. Hay que ver así incluso el duelo, de esa forma. Esta doctrina me ayuda hasta ver el duelo con ese bálsamo en el corazón de manera eterna. Eterna. Versículo 26 destroza a la religión católica. Destroza, el versículo 26 destroza. Ahora sí traen, creo que la guillotina física, porque antes me hicieron la virtual, ahora van a hacerme la física. Ya salgo, mi hermano. Ellos están con hambre de la palabra y también tienen hambre de la otra, así que espere. Ok, versículo número 26, que destroza a la religión católica que ha tenido el evangelio bajo sombra estos 200 años. Esta es la justicia de Dios, mira qué hermoso. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, observa esto, a fin de que Él, o sea Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde dice en ese versículo que el hombre tiene que agregar cosas cuando inicia su justificación? No lo dice. Esta es la diferencia, por eso ellos no son nuestros hermanos. Pero por eso le predicamos en amor y en paciencia el evangelio. Note, es determinante Pablo aquí. Determinante. Dios es el justo y que justifica. Por lo tanto, el evangelio es justo, no es injusto. El Padre predestinó castigar a su Hijo en lugar de los pecadores. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es glorioso intercambio en la cruz. Por eso la cruz muestra la gloria de la obra de Dios. ¿Qué creen los católicos? Que la justicia de Cristo es impartida al creyente por la gracia a través de la fe, pero en sí misma, dicen ellos, no es suficiente para justificar al creyente, deben complementarla con obras meritorias. Y utilizan Santiago 2 del 20 al 23. Ahí quiero terminar, vayan ahí para terminar Santiago 2 del 20 al 23. Ya voy a sugerir que los próximos talleres sean de 2 horas. Sean intensivos, hermano. Capítulo 2 de Santiago, versículo 20 al 22. Me perdonan, hermanos, me perdonan. Ya salimos, hermano, ya salimos. Ok, versículo 20. Santiago le habla a una iglesia que quería regresarse atrás. Si yo te pongo en el examen, no hay examen. Es como soy docente, todo lo relaciono ahí. Ok. Santiago escribe, esta es la primera carta del Nuevo Testamento. Aunque no está en el lugar, pero es la primera carta escrita en el Nuevo Testamento, junto con Gálatas, son las primeras. Pero esta es la primera.
de Santiago, el medio hermano de Jesús, que puso esta carta porque se dio cuenta que muchos decían, yo tengo fe en Cristo, pero eran para atrás. Por eso la máxima de la carta, ¿cuál es? La fe sin obras es muerta, ¿no? Por eso es la máxima de la carta. Y Santiago, o Jacobo, en el hebreo, Jacobo o Santiago, él va a demostrarle, mira el versículo número 17, capítulo 17, así también la fe, si no tienes obras, muerta en sí misma. Versículo 19, los demonios también creen, también dicen que tienen fe, ¿no? Y tiemblan. Y presenta la doctrina de la justificación para decirle a estos creyentes en el primer siglo si realmente están en la fe que salva. Y toma el ejemplo de Abraham, versículo número 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano? ¿La fe sin obras es muerta? Y ahí toca Abraham, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? De esto se agarran los católicos. Y que la fe se perfeccionó por las obras. 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces un católico te dice, mira, ¿te das cuenta? Llegas a Cristo, Él te justifica, pero tú tienes que hacer para mantenerte y te saca este pasaje. Oh, terrible error. Versículo número 21, céntrese allí. ¿Cuál fue la obra que confirmó la fe de Abraham? Cuando llevó al hijo al sacrificio, a Isaac. Ahí dice, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué capítulo de Génesis ocurrió eso? Capítulo 22. Muy bien. Ahora ándate el versículo 23 ahí mismo. Ahí dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La pregunta, ¿cuándo dice eso en Génesis? ¿En qué capítulo Dios justificó a Abraham como un creyente y lo salvó? Génesis capítulo 15. Significa que cuando un amigo católico me diga, mira, tienes que hacer obras. A ver, espérate. El versículo 21 dice que siendo salvo, evidenció en una obra su fe. Ya estaba justificado. No porque llevó a Isaac, sino porque Dios lo declaró en Génesis 15 justo. ¿Sí se da cuenta? Y la palabra justificado en el griego también es vindicado por sus obras. Por eso la fe sin obras es muerta, pues. Si usted dice es cristiano, pero su vida no lo evidencia, es falso. No ha sido justificado. Así que esta doctrina muestra la justicia de Dios, la injusticia del hombre, pero la justificación eterna solo por medio de la fe en Jesucristo. Un versículo que me encanta, Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él mostró su amor para con nosotros, aunque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y Romanos 5:2, hermanos, déjeme decirle esto. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, hablando de Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos pecaron. Pero Romanos 5:18 termina diciendo, así que como la transgresión de uno vino la condenación a los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Que Dios nos ayude, hermanos, a predicar bien el Evangelio y a saber la dirección de Él. Ahora se me deja agacharme, que ahí está otra vez la guillotina. Vamos a orar, hermanos, para agradecer a Dios por su palabra. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo con mis hermanos en este taller. Qué beneplácito es tener tu palabra
en nuestras manos y poder estudiarla libremente. Gracias por el Espíritu Santo, verdadero Maestro de nuestras almas. Señor, rogamos para que el Evangelio puro, que revela tu justicia, se manifieste sobre mi ciudad, sobre mi país, sobre Latinoamérica. Señor, y no confiamos en nuestras propias fuerzas como tus voceros. Confiamos en el poder que tiene tu mensaje para los hombres. Ayúdanos a ser fieles con este mensaje para que tu poder y tu gracia se siga derramando en bondad para salvación para todo aquel que cree. Gracias por cimentar nuestra fe, porque el justo por la fe vivirá. Gracias por haber dado la justicia de tu amado Hijo, tan pura, tan recta, tan inmaculada, tan sin mancha, a hombres como nosotros, Señor, a hombres atestados, pero que un día en tu gracia, en tu soberanía, en tu elección, quisiste levantarnos a salvación para tener la justicia de tu Hijo. Padre, hay un pensamiento que siempre ronda en mi corazón. ¿Cómo es posible que me ames con la misma intensidad que amas a Jesús? Y es porque tenemos la justicia de tu Hijo. Bendito seas tú, Señor. Y sigue edificándonos a lo largo de esta conferencia. En Cristo Jesús. Amén.